tema, pero no otra cosa, digamos, no firmo. A veces doy ayuda con capacitaciones, pero en lo que es tratamiento de residuos, residuos especiales, pero digamos, no más que eso, algo como informativo, por así decirlo. Está bien, pero podríamos decir que estás de alguna manera asistiendo, trabajando en lo que sería la parte de gestión. Exacto, sí, sí, sí. Bien. Eso está bueno, digamos, me dieron la posibilidad y bueno, estoy un poquito con eso en tema, sí. Y Perfecto. después tengo algunas materias que me faltan terminar de rendir el final y bueno, estoy cursando ahora 4 materias y me quedaría, bueno, la tesis y también 6 materias el cuatrimestre que viene, que bueno, intentaré meter todo, pero bueno, siempre y cuando me termine dando todo, pero yo creo que lo voy a poder hacer. Sí, hay un refrán que dice vestime despacio que estoy apurado, ¿no? Anda tranquilo, pero está bien, está perfecto, está bien. Bien, más o menos ya te conozco. Después, no sé si Natalia, Ailén, Ignacio. Bueno, me presento, sigo yo. Sí. Yo me recibí en Seguridad e Higiene y ahora Bien. estoy terminando la carrera de Ingeniería Ambiental. Hace unos meses me mudé a La Pampa y estoy buscando trabajo en el área ambiental. No tengo experiencia todavía, pero bueno. Eso, y ahora estoy cursando proyecto final, así que también voy a empezar a encarar la tesis, ya con las últimas materias. Bien, en materia de higiene y seguridad, ¿en algún momento trabajaste con algo de proyectos o de gestión ambiental? No, No, ok. estuve trabajando como docente en Bien, un secundario, pero está bien, no llegué a ejercer. está bien, está bien, hay tiempo para todo. Natalia. Sí, hola, ya nos conocemos también. Yo estoy acá con las últimas materias. Estoy haciendo 6 este cuatrimestre y me quedan 3 para el siguiente. Y el año pasado, antes de las vacaciones de invierno, pude elegir el tema de mi proyecto final. Gracias, sí, estoy Muy muy bien, contenta. muy bien, muy bien. Y la verdad que te quería agradecer, Gaby, porque como que tu consejo, como le dijiste a Leo, me reayudó, como que me ayudó como a activar y decir, sí, la verdad que me gustó esta materia, quiero hacer esto, me preocupa esta problemática y gracias de Ay, corazón. qué bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Bien, todo lo que sea para sumar es bienvenido. Bien, listo, entonces estás más que encaminada, Natalia, me encanta. Muchas gracias. Y por último, Ignacio lo conozco, pero no sé en qué estado de situación está. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Justo estoy dando clase, por eso Listo, me, tranquilo, no hay problema, no hay problema. me corrí un ratito como para decirte un par de cositas. Bien, Hasta las 8 tengo clase, ¿viste? Pero soy docente de escuela secundaria técnica y este año tomé unas horitas más que hacen, viste, que por ejemplo el día de hoy hasta las 20 esté un poco abocado acá, así que me viene bárbaro que se pueda grabar la clase. Eh, perfecto. yo soy licenciado en Seguridad e Higiene, también egresado de ahí de la UFLO, y hace 2 años atrás me involucré acá en la carrera de Ingeniería. Estoy a 4 materias de terminar la carrera. Tengo ya definida la tesis y el tutor y estoy trabajando en evaluación de playas junto con Ana Faggi en un programa que se conoce como Pro Playas. Eso me lo propuso ella y me encantó, así que estoy haciendo una evaluación de calidad ambiental en 5 playas de la costa, en los que tengo familiares que viven por ahí, así que me vino bárbaro. Ya esta temporada empecé con esas playas que son Las Toninas, Santa Teresita, eh, Mar del Tuyú, Aguas Verdes y Costa del Este, viste, son 5 playas
de la costanera que están pegaditas una al lado de la otra, pero que tienen cuestiones muy diferentes entre sí, ¿viste? Me parece que se le cortó, Ignacio. Sí, yo también lo dejé de escuchar. Bueno, eh, bien, vamos a darle el espacio para que pueda terminar lo que está haciendo, pero yo más o menos ya para ver el panorama de su estado de situación y cómo vamos avanzando. Bueno, me presento yo, como les comenté, soy docente de la universidad. ¿Y por qué doy estas 4 materias introductorias? Porque he trabajado en lo que es la gestión de proyectos, la evaluación de proyectos y la supervisión de proyectos y ahora el diseño de proyectos. Estuve trabajando casi 3 años en la dirección de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y ahora me encuentro trabajando en el diseño de proyectos de tecnología ambiental. Entonces, con esto que quiero decir, que todavía no sé nada de lo que es la gestión de proyectos, lo único que sé es que lo mejor que se puede hacer es antes de empezar a trabajar hacer una buena planificación. Como todo en la vida, si no se planifica, si no hay un cronograma, si no se sabe de lo que se está hablando, trabajamos horas innecesarias porque muchas veces se desperdicia el trabajo. A ver esto. Uy, se cortó, te estaba hablando todo, te Sí. conté todo y se cortó. Llegaste hasta la... No, está bien, tranquilo. Llegaste hasta la parte donde nos contabas que estabas haciendo un análisis exhaustivo de 5 playas de la costa atlántica que se diferenciaban entre sí, aunque había mucha cercanía entre ellas. Bueno, y eso y nada más, estoy a 4 materias de terminar la carrera y nada más. Bien, perfecto, Ignacio. Por ahí no sé si llegaste a escuchar algo. Vamos a dar inicio a lo que sería la cursada, pero te queda grabado por cualquier cosa, vamos hablando. Cada vez que me cruzo con un alumno, cada vez que empezamos a trabajar en alguna materia, surge un tema que es clave. ¿Qué hace un ingeniero ambiental? Me gustaría si alguien la tiene clara, sabe lo que hace un ingeniero ambiental, sabe lo que realmente, cuáles son sus funciones, cuál es el campo laboral. Bueno, estimo que... Estimo, ya arrancamos con el estimo. Como que no estoy seguro. ¿Cómo que Pero, no? Sin miedo. Un profesional que se dedica a la preservación del medio ambiente, de evitar contaminación, de evitar impactos ambientales, todo lo relacionado con mantener la naturaleza y el ambiente en su forma original. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál sería un rol? ¿Dónde podría trabajar un ingeniero ambiental? El campo es muy amplio, pero dentro de una planta potabilizadora, en un proyecto de, no sé, el entubado de un arroyo, de un río, en la parte fue investigación post incendios forestales, por ejemplo, las consecuencias que eso arroja. Es muy amplio, la verdad que puede ser en el ámbito privado, en el ámbito público. La verdad que en función de todo lo que hace, lo que es tierra, aire y agua, en esos 3 ambientes se puede, en esas 3 especialidades se puede desarrollar tranquilamente. Bien, te faltó una esfera, la social. Bien. Muy bien, muy certero lo que mencionás, lo que decís y lo que describís de lo que hace un ingeniero ambiental. Y la realidad es de que el ingeniero ambiental tiene campo de aplicación en todos lados, porque donde hay una persona o algún ecosistema, tendría que haber un ingeniero ambiental que esté colaborando en la correcta gestión, ¿no es cierto? En la gestión o en el diseño de proyectos. Entonces,
Muchas veces cuando hablamos de un ambiental, un licenciado ambiental, un técnico ambiental, siempre nos enfocamos en esa parte, no solamente la parte de, no sé, la calidad de aire, calidad de líquidos, efluentes, ruidos, pero no lo terminamos de entender que el factor más importante a la hora de trabajar en gestión o diseño de proyectos es el campo social. ¿Y por qué lo digo? Digamos que nosotros estamos haciendo una obra de ingeniería ambiental hermosa en algún lugar donde entendemos que hay una necesidad que se tiene que atender. No hago un diagnóstico sociodemográfico, no hago un diagnóstico social. ¿Y qué sucede? Voy e instalo mi hermoso proyecto que trabajamos 5 años sin diagnóstico social y me encuentro con que la población no le interesa el proyecto. No lo quiere, no le gusta, va en contra de su cultura y sus costumbres. Entonces dicen, no, la verdad que no. Y ahí nuestro proyecto diseñado en una oficina, quizás en Capital Federal o en La Pampa, no se puede ejecutar porque fue diseñado para una región en Jujuy o una región en el sur argentino y no se tuvo en cuenta el entorno. Por eso la planificación de cualquier actividad ambiental o de proyectos es muy importante, pero por sobre todo incluir el factor social. Entonces, dicho esto, y siendo que ustedes son futuros o están cerquita de ser ingenieros ambientales, vamos a hablar un poquito de lo que es, hoy por lo menos en este encuentro, de lo que es la gestión ambiental y lo que es la gestión de proyectos. Hablar un poco de cómo se hace la formulación, cómo se evalúa un proyecto desde un enfoque genérico y después entender cuáles son los criterios ambientales. Entre ellos, un criterio ambiental es este factor social. Cuando hablamos de un proyecto que no sea pura y exclusivamente ambiental es cualquier idea, iniciativa o actividad que nosotros queremos tener con un objetivo. Dicho esto, digamos que yo quiero construir mi casa, ¿no es cierto? Tengo muchas ganas de construir mi casa, entonces digo, bueno, ese es mi proyecto. Lo voy a gestionar. Entonces ahí tengo que empezar a pensar cuál es el objetivo, cuáles son mis recursos, cuál es mi disponibilidad de tiempo, que parece tonto, pero es muy importante. Lo mismo se tiene que hacer a la hora de planificar un proyecto de índole ambiental. O un proyecto que no es exclusivamente ambiental, pero que tiene impactos ambientales. Cuando un proyecto no es de índole ambiental o también va a tener que tener asociado un estudio de impactos ambientales, el famoso EIA, ¿no? Que las directrices están enmarcadas generalmente en la normativa de donde se presenta. Pero lo que hace ese estudio es evaluar e identificar los potenciales negativos y positivos que va a tener nuestro proyecto y elaborar un plan de manejo ambiental y social. Ahora, la gestión del proyecto, acá, o sea, el proyecto nace como una idea, ¿no es cierto? Nace como un emprendimiento, cuál es el objetivo, básicamente, a qué voy a atender cuando voy a estar viendo el análisis de este proyecto. Ahora, a la hora de gestionar, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que, como ingenieros ambientales o profesionales de ciencias del ambiente, tenemos que sentarnos, evaluar, ¿no es cierto?, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son las técnicas que vamos a trabajar en el desarrollo de esta gestión, cuáles son nuestros recursos, y no hablo solamente de recursos económicos, ¿sí? Hablo de recursos técnicos, hablo de recursos de disponibilidad de tiempo. Digamos que yo soy una ingeniera ambiental que está trabajando en una organización que lidero 10 o 20 proyectos. Mi disponibilidad horaria va a ser limitada. Entonces, a la hora de la planificación de mi proyecto, esto lo puede perjudicar. Entonces, ahí tengo que evaluar, ¿puedo liderarlo yo o se lo tengo que delegar a un tercero? Parecen cosas tontas, pero generalmente en la gestión de proyectos es un problema y bastante grave. ¿Cuántas veces nos encontramos con que se inicia un proyecto que dicen vamos a hacer un puente que conectará de lado a lado? Se inicia la construcción y por ahí no tenían
la disponibilidad de terreno del otro lado, o en simultáneo estaban armando un puerto, entonces el terreno no se podía utilizar. Se perdió tiempo y recursos y un proyecto que quedó inconcluso por no gestionarlo desde la idea. Y después tenemos proyectos enfocados en la parte solamente ambiental, que tiene un objetivo específico, atender una necesidad o una problemática ambiental. Por ejemplo, un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un proyecto ambiental, está enfocado en atender una necesidad de qué hacer con los residuos. Otro proyecto ambiental puede ser, por ejemplo, la remediación de un basural a cielo abierto. Un proyecto ambiental que por ahí no es constructivo y que a veces siempre asociamos con que un proyecto tiene que ser la construcción, una obra civil, son, por ejemplo, los bonos de carbono que se hacen a través de los proyectos que tienen la capacidad de captar o reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y a partir de eso se puede comercializar estos créditos de carbono en el mercado de, por ejemplo, un voluntario como el MDL o el BERRA. Eso también es un proyecto. Entonces, los proyectos no necesariamente tienen que ser ambientales, pueden ser de otra índole y tener impactos ambientales. Podemos tener proyectos ambientales que atienden una necesidad, pero también podemos tener proyectos ambientales en campos académicos o en proyectos que están enfocados en otras áreas de gestión, como por ejemplo lo que es la huella de carbono, la huella hídrica, esto de la sostenibilidad ambiental a partir de lineamientos internacionales. Hay muchas cosas en las que está asociado. Todo esto tiene las mismas bases, la planificación desde el principio. Eso es lo más importante. Muchas veces escuchamos lo que es la gestión ambiental. Entonces ahí, Raúl, quizás me vas a ver ayudar, que la gestión ambiental está asociado generalmente a las prácticas de elaboración de documentos o asesoramiento a industrias o asesoramiento a pymes, a actividades de obra, que lo que intenta hacer es cumplir con la normativa local, ¿no es cierto? ¿A qué voy con esto? Y vamos a la realidad, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo, digamos que una curtiembre, digamos que se ubica en Lanús, porque los que conocen la zona en Lanús hay muchas curtiembres, están generando efluentes y aparece una auditoría o no quiere hacer las cosas bien, entonces tiene que hacer ciertas presentaciones ante la autoridad de competencia. Bueno, esa documentación técnica, la elaboración de esos documentos, de esas presentaciones, del conocimiento de la normativa de aplicación, se lo define como gestión ambiental. Que generalmente es lo que cuando se reciben, se piensa que es el único campo de aplicación, ¿no? Que es la gestión documental de las exigencias normativas y las exigencias que alguna autoridad está teniendo una auditoría en una empresa o en una pymes o en una construcción y se gestiona. ¿De dónde nace la gestión ambiental? Bueno, la gestión ambiental nace desde una planificación ambiental, y esto es muy importante en el hecho de que si no hay una planificación ambiental, no hay un ordenamiento territorial, o sea, si nosotros hacemos las cosas que queremos en el ambiente y no gestionamos el territorio de manera coherente entre ambas partes, lo que sucede es un colapso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, que es muy evidente cuando los asentamientos informales, ¿no? Las villas que se colocan al lado de un cuerpo de agua, un arroyo, sucede mucho en cuencas urbanas, ahí hay una deficiencia en la planificación ambiental y en el ordenamiento territorial. Entonces, la carencia en esa gestión ambiental desde la parte pública genera que no haya un desarrollo sustentable, que no haya protección ambiental y que haya impactos en la comunidad. Yo sé que esta parte es un poco tediosa porque es más bien teórica y aburrida, pero es necesario que vayamos teniendo esto en cuenta. Esto lo dejo. ¿Ustedes saben cuál es la autoridad de aplicación, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Si quieren hacer gestión ambiental, ¿cuál es el organismo de competencia?
en materia ambiental? Raúl, ¿vos sabés cuál es? ¿O Leo? Sí, lo sé, pero no me acuerdo ahora. ¿La OPDS? Bueno, sí, la OPDS, ex-OPDS, hoy en día se llama Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando ustedes quieran trabajar en algún proyecto o ser representantes de alguna pymes o alguna actividad industrial o no industrial, pero que necesite tener cierta gestión ambiental, ustedes tienen que ir a la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Recuerden que cada provincia es autárquica, o sea que cada provincia tiene la potestad de tener sus propias normas. Siempre debajo de la línea de la ley de los presupuestos mínimos, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo por ejemplo, miren qué chiquito, si yo tengo un restaurante en Capital Federal y genero aceite porque frito muchas milanesas, vendo milanesas, tengo que tener una declaración de residuos. ¿Ante qué organismo lo tengo que hacer? Ante la autoridad de aplicación en Capital Federal. ¿Cuál es la autoridad de aplicación en Capital Federal? ¿Ninguno? Bueno. El gobierno de la ciudad vendría a ser. El gobierno de la ciudad es el que es la cabecera, pero hay un organismo específico que es APRA. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a gestionar, ¿y por qué se los digo? Porque si están en el último año, ustedes seguramente ya son técnicos en evaluación ambiental, ustedes ya pueden ejercer. Entonces, si ustedes van a ejercer en Capital Federal, tienen que ir a APRA para inscribirse para poder trabajar como gestor y representantes de empresas. Esto siempre hablando de la parte documental, la parte de gestión, si es que les interesa. Esto es importante que lo tengan en claro porque muchas veces nos recibimos, y me sumo, y no sabemos cuál es el organismo de aplicación en un lugar. Entonces, si ustedes van a trabajar, yo no sé exactamente en La Pampa, ya ahí no desconozco, pero sí sería interesante de que tengas la posibilidad de entrar a la página de La Pampa y ver cuál es la autoridad de aplicación regional y cuáles son las exigencias ambientales y que sepas en qué ambiente te estás moviendo, Ailén. Entonces, bueno, ¿qué es un proyecto? Ya más o menos lo venimos identificando, lo trabajamos. Pero me gustaría que se entienda, que quede claro, que el proyecto es un esfuerzo temporal. O sea, tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Por ejemplo, vuelvo vamos a hacerlo con un proyecto ambiental. Digamos que yo estoy haciendo... Vamos a tener un digestor. ¿Conocen cuáles son los digestores a gran escala? ¿Tienen conocimiento? Más o menos. Un digestor lo que hace es que bajo condiciones anaeróbicas, o sea, en ausencia de oxígeno, se maneja un volumen de residuos orgánicos, generalmente residuos de lo que es la actividad agropecuaria, por su gran capacidad en contenido orgánico, y al dejar ese contenido orgánico en un espacio en ausencia de oxígeno, las bacterias generan metano. El metano es un combustible, ¿no? Es lo que está dentro del gas natural. Eso es un proyecto ambiental. Entonces, digamos que nosotros queremos en una región que no hay gas natural, que hay deficiencia energética, queremos hacer un proyecto así. Bueno, el proyecto va a tener un inicio y un fin. ¿Cuál va a ser mi inicio? Bueno, voy a empezar a diseñarlo, a entender qué tecnologías necesito, dónde lo puedo implementar. Después voy a tener diferentes situaciones en el camino que seguramente van a ser problemáticas. Generalmente tenemos problemas con los recursos económicos, sobre todo, recursos técnicos, si la región es muy chiquita. Y una vez que se termina el proyecto, o sea, que se ejecutó, se diseñó, se instaló la planta, se finalizó y se terminó. El proyecto tiene un límite. Después iniciará otro tipo de gestión, otro tipo de proyecto, un tipo de operación. Pero el proyecto tiene un inicio, un desarrollo y un final.
Por eso, cuando se gestionan proyectos, hay que tener un cronograma de trabajo. Cuando Gaby, tenemos... te hago una consulta. Sí. Para que te interrumpa. No. Más que consulta, comentario. Yo vivo en zona oeste, noroeste, en 3 de febrero, y acá cerca está el CIAMSE San Martín. Bueno, y ahí en ese relleno sanitario, que tiene varias décadas, lo que se hizo ya hace un par de años es utilizar los gases que se generan en el relleno sanitario para abastecer a una subestación de Edenor. Esa subestación, no me acuerdo ahora qué cantidad de hogares alimenta con energía eléctrica, pero es bastante grande. Esto salvando la diferencia con lo que vos decís de un biodigestor. Sería más o menos lo mismo, pero el origen sería diferente, puede ser, es así la interpretación que tengo. Exactamente igual, pero para mí es mejor, porque estás aprovechando un residuo que de otra forma, o sea, no solo que estás aprovechando un residuo, sino que todos esos gases de efecto invernadero que se ventean de forma pasiva, porque no hay normativa, o sea, lamentablemente en Argentina hoy en día vos tenés un relleno sanitario, para los que no saben, espero que sí, pero un relleno sanitario básicamente lo que es un pozo, se pone una membrana para que no haya percolación de los lixiviados provenientes de la materia orgánica, se cierra, pero esa cobertura, ¿no? Tiene, que tiene que ser, que no se pueda volatilizar las emisiones, tienen salidas de venteo. Esas salidas de venteo son los gases, como vos bien decís, que se producen también en condiciones anaeróbicas de la materia orgánica y se genera metano, que el metano es 28 veces más dañino, tiene mayor impacto que el dióxido de carbono, ¿no? 28 veces más, tiene un potencial de calentamiento global 28 veces más. Por eso conviene quemarlo, ¿no? Exactamente, por eso en muchos lugares lo que se hace, se ponen antorchas y se queman, porque es mejor liberar dióxido de carbono que liberar el metano a la atmósfera. Sí es correcto, en el relleno sanitario de San Martín, yo trabajo para esa empresa, para la empresa de Texan, que es la operadora de todo eso. Sí se hace la recuperación de esos gases, que lo que tienen es una concentración más o menos de un 50% de metano. Entonces, sirve para la cogeneración para la generación de energía eléctrica. Bien. No así, no sirve directamente para utilizarla como gas natural, porque la concentración de metano es muy baja. ¿No? El gas natural está entre un 98 y un 99%. Entonces, para poder utilizarlo como gas natural, que sí se puede, hay que hacer un proceso de upgrading, que básicamente es la depuración y concentración del metano. ¿Cómo se llama ese proceso? Que no te escuché bien. Upgrading. Upgrading. Sí, upgrading. Básicamente lo que sea, dependiendo las impurezas, lo que se hace es, se pasa el gas, o sea, cuando se genera el gas, tanto de un biodigestor como del relleno sanitario, generalmente es más o menos un 50% de metano y un 50% de dióxido de carbono. Entonces vos tenés que hacer un proceso de upgrading, que es la depuración de este biogás, para extraer ese dióxido de carbono y concentrar el metano. Una vez que este metano tiene más del 96%, 98, 99%, dependiendo de la legislación, se puede utilizar como gas natural. Perfecto. Que eso no solo es importante porque reduce las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, sino que también desplaza la energía eléctrica que fue generada con combustibles fósiles. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es un proyecto ambiental, por ejemplo. Entonces, pero diseñamos un proyecto como es un relleno sanitario, y no hablo de este de San Martín, hablo en términos generales, diseñamos un proyecto, pero a veces, ¿qué hacemos? Diseñamos esa parte, solamente la parte de la disposición. ¿Por qué sucede? Bueno, sucede por falta de conocimiento, o sea, falta de capacidad técnica y falta de recursos económicos. Generalmente está todo asociado a eso. Bueno, mientras se va desarrollando el proyecto, mientras lo vamos planificando,
Y mientras se va ejecutando, van pasando cosas, porque pasan cosas. O sea, uno puede intentar diseñar el mejor proyecto del mundo, pero en el camino pasan cosas. Como por ejemplo, a ver, digamos que nosotros vamos a hacer un relleno sanitario, dígase, en algún lugar que es necesario porque no hay gestión integral de residuos. Empezamos a diseñar, tenemos el terreno, tenemos la aprobación de la gente y al intendente se le ocurrió hacer una ciudad al lado que nos trae complicaciones porque todavía no terminamos nuestro proyecto. Entonces, para todo eso, hay que tener una matriz de riesgos de las cosas que pueden suceder. Vamos a trabajar después en el próximo encuentro algo de matriz de riesgos. Y por último, una vez que finalizamos y desarrollamos nuestro proyecto, el cierre. ¿Cuál es la importancia del cierre? Es qué se hace después de que se terminó nuestro proyecto. Y un ejemplo de obra pública, por ejemplo, es ¿cuántas veces vemos que se hacen hospitales o escuelas en lugares remotos? Las diseñan hermosas y después no hay ni docentes ni médicos que puedan utilizar las instalaciones. Es algo que tiene que estar dentro de la planificación del proyecto. Porque si bien el proyecto tiene un diseño de inicio a fin, ese proyecto tiene que ser para atender una necesidad o con un objetivo específico. Entonces, nosotros como ingenieros ambientales o como ingenieros de proyectos tenemos que evaluar, bueno, ¿para quién es este proyecto? ¿Cuáles van a ser mis impactos? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Quién va a ser el que va a recibir y va a operar esto? ¿Cómo le voy a entregar la planta? Por ejemplo, yo llevaba la supervisión de obra de una obra de saneamiento donde se hacían todas las redes para la colección de los cloacales en una zona donde la napa freática estaba muy alta. Entonces, una vez que se habían instalado todas las redes para que la gente se pueda conectar a la cloaca, se terminó el proyecto ahí. Dijo, no pasaron nada, pero lo que no se evaluó en el diseño de ese proyecto fue que cuando la gente se conectara a las redes cloacales, iba a dejar de usar sus pozos. Y que si esos pozos no son cegados, con el tiempo se deforman y se hacen un pozo dentro de la casa. Entonces, después de un tiempo, debido a que las napas estaban altas, empezaron a desmoronarse y a haber accidentes dentro intralote de las casas. Entonces, hubo una queja después, ¿pero ustedes no planificaron este proyecto? Bueno, sí, pero nosotros planificamos la obra. Bueno, pero esa obra tiene impactos. No solamente en el momento de la ejecución, sino también después de la ejecución. Y un claro ejemplo de eso, por ejemplo, son las represas. Ponemos una represa en un lugar que no analizamos la cuenca hidrográfica, no evaluamos los impactos que tiene y ponemos nuestra represa porque es hermosa, porque va a generar energía, porque va a resguardar de acá, porque tiene un montón de beneficios. Perfecto. Pero no hicimos un balance hídrico. Entonces, a lo largo de los años, las regiones cercanas que se sostenían económicamente de la producción agropecuaria dejaron de tener el recurso hídrico y sus producciones agropecuarias se perdieron. Eso, a la hora de gestionar un proyecto, tanto sea en el diseño de un proyecto ambiental o no ambiental, o en un estudio de evaluación de impacto ambiental, son elementos que hay que tener en cuenta. No enfocarse solamente en el proyecto que se está ejecutando en el momento. Me está deforestando 20 plantas, tengo que compensar las 20 plantas. Tienen que abrir un poco la mente y entender que el ambiente tiene una cantidad de variables impresionantes. No es un espacio cerrado, un espacio confinado donde se termina todo. Y ahí cuando hablo de espacios confinados y trabajo seguro, la licenciada en Higiene y Seguridad sabe de lo que estoy hablando. Yo no, pero escuché de oído que era algo así. Gaby, te hago un comentario referente al tema de las napas de agua que decías vos recién. Hace muchos años hizo un proyecto que se entubó, se hizo un entubado que va de Saavedra a Morón, pasa por varios partidos, y con agua proveniente del Río de la Plata, ¿no?
Bueno, y acá en 3 de febrero hay lugares donde una vez que se había realizado esa obra, empezaron a subir las napas y a filtrarse por los pisos, a raíz de la no utilización del agua de esas napas. Y hay lugares que tienen sótanos donde se tuvo que implementar una bomba de achique para poder extraer el agua y cargarla, digamos sacar el agua de ese recinto, ¿no? Del espacio confinado. Sí, sí, sí. Vos decías algo así como que socavaba y se desmoronaba el piso, y era inestable, ¿no? Porque se iba comiendo la tierra también. Claro, yo el ejemplo que di hablaba de los pozos ciegos, los pozos negros. Claro. No Sí, sé si sí. más o menos saben cómo funcionan. Sí, sí, sí. Bien, en este caso pasa lo mismo, sí, sobre todo también pasa con lugares donde se hacen entubamientos o no se considera este factor. Entonces pasa eso, que la recarga de la napa, o sea, sucede también, por ejemplo, con lugares donde hay bombas, ¿no? Para extraer agua potable o Sí. agua segura, porque agua potable a veces no lo es. Entonces se extrae el agua durante muchos años, hay un nivel freático, entonces de repente, no sé, existe la oportunidad de obras de hidráulica, de hídricas y que permiten tener agua potable en las casas, entonces automáticamente las personas dejan de utilizar el agua de bomba. Entonces, claro, el agua que se extraía ya no se extrae más. Claro. Entonces el acuífero se empieza a recargar y empieza a levantar. Y había ya obras que se habían hecho con ese nivel. Eso es un impacto ambiental. Claro. Eso es un impacto ambiental. ¿Vos de qué zona sos? ¿Dónde vivís? Ahora yo soy de zona sur. Zona sur, Hoy bueno. vivo en Berazategui. Está bien. Beiró General Paz, ¿te ubicás? Sí. Bueno. Ahí en donde está Beiró General Paz, bueno, Ailén lo debe conocer porque vive ahí cerquita. Vos pasás en cualquier momento del año y es una parte donde está socavado el tema de General Paz. Está por lo menos por debajo de los 4 metros el nivel del suelo. Y vos sabés que pasés, en la época del año que pasés a cualquier hora, siempre hay un poquito de agua o al menos hay humedad. Todo producto de lo que yo te estoy diciendo, del tema de que suben las napas. Y en 3 de febrero tenemos varios túneles bajo nivel que pasan sobre las vías de Urquiza o del tren San Martín, y también tenemos el mismo problema, permanentemente hay agua. No te digo que se inunda, porque no se inunda, pero sí siempre hay agua estancada en esos lugares. Es muy usual. Por eso, Sí. lo que yo les mencionaba recién, de que los impactos ambientales o el diseño de proyectos ambientales, pues no me gusta decir impactos, tiene que ir de la mano, ¿no?, con el desarrollo urbano, con la gestión urbana, porque el crecimiento urbano o el no crecimiento generan consecuencias. Yo, por ejemplo, vivo en Berazategui, en una zona donde se han desarrollado muchos proyectos de barrios cerrados. Donde yo vivo no está AISA, sino que se toma agua del Puelche. ¿Qué sucede? Bueno, el recurso es un poco limitado del agua y claro, como creció de manera exponencial la población, poco planificada o no sé, genera de que en épocas de verano la presión de agua baja. Entonces no hay agua, porque hay más gente de la que realmente estaba preparado el diseño de brindar agua a la población. Entonces, cuando hablamos de desarrollos de proyectos inmobiliarios o cuando, por ejemplo, hay algunos, no recuerdo el nombre, soy mala con los nombres, pero seguramente conocen de algunos desarrollos inmobiliarios que se hicieron por el Nordelta, en zona norte, donde claro, son zonas de humedales. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han rellenado, se ha levantado el nivel para que claramente las casas que diseñan no se inunden, pero esa agua en algún lado se tiene que ir. Entonces, la que estaba retenida en lo que era el humedal, cuando hay precipitaciones ya no es retenida,
Hay escorrentía y se inunda zonas donde antes no se inundaban. Como pasaba en Luján. No sé en Luján, pero es una consecuencia muy normal cuando se hacen desarrollos de proyectos inmobiliarios. Y ustedes como ingenieros ambientales, si tienen que hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental para un desarrollo urbano, tienen que tener esas consideraciones. No solamente si la obra va a generar residuos peligrosos o polvo al ambiente, sino también evaluar que una vez que se finalice el proyecto va a generar cambios en el entorno. Siguiendo con el desarrollo, ¿no? Los lineamientos de cómo gestionar un proyecto, primero, y es muy importante, es ¿para qué quiero hacer el proyecto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque muchas veces hay proyectos que son muy innovadores, son muy lindos, muy bellos, pero la realidad es que a fines prácticos por ahí no es necesario o hay otras necesidades principales. Como por ejemplo, quiero pavimentar. Esto es un clásico. Quiero pavimentar un barrio, una ciudad, un área urbana. Quiero pavimentar porque la calle es de tierra, la gente se queja, se inunda, todo lo que sucede. Bien. Voy a pavimentar siendo que todavía no tienen redes de agua potable y conexión de cloacas. No. Bueno, hay muchos casos donde se pavimenta y todavía no hay agua ni cloacas. Entonces, se pavimenta porque es una necesidad de la comunidad, sí es una necesidad. Y a los 3 años tienen que romper el pavimento para pasar el tendido de redes. Esas cosas tienen que ser evaluadas en el diseño del proyecto, no cuando se terminó de ejecutar. Porque se perdió dinero, se perdió recursos y se pierde la posibilidad, porque se pierde la posibilidad de hacer otras cosas. Ustedes piensan de que ese es un pavimento, se tiene que romper y se tiene que volver a tapar. Ese costo que hubo de romper y tapar se podría haber utilizado para otra cosa. Y eso lo tienen que evaluar cuando tienen que elaborar el propósito del proyecto. Dentro del propósito después está el objetivo. Y acá, Leo, te va a servir a vos para lo que es tu proyecto. Lo principal que hay que hacer es definir el objetivo del proyecto. ¿Para qué lo hago? ¿Qué intenciones tengo yo con este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, una vez que se identifica el objetivo, dígase, no sé, dar agua potable a esta comunidad, bien. Bueno, ¿cuáles van a ser las metas? ¿Cuáles van a ser mis objetivos específicos? O sea, definir mi objetivo general, definir mis objetivos específicos, para a partir de esos objetivos plantear un cronograma de trabajo, mis metas de trabajo. ¿Para qué? Para yo poder tener indicadores y evaluar de que estoy haciendo las cosas. Digamos, bueno, yo quiero, en línea con esto, hacer redes de agua para que llegue el agua potable a una cierta comunidad. Bien, ese es mi objetivo general. Mi primer objetivo va a ser relevar el terreno. ¿De dónde voy a sacar el agua? ¿Tengo posibilidad de poner una planta de tratamiento? O sea, tienen que marcarse todas las preguntas desde el diseño. Una vez de que ustedes ya tienen resueltas esas preguntas base, que seguramente se van a ir reformulando en el camino, tienen que empezar a entender bien cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, cuándo. Y acá, generalmente la primer traba a la hora de ejecutar un proyecto o de diseñar un proyecto es el factor económico. Pero esto no quiere decir que no existen posibilidades de solicitar créditos. Porque cuando hablamos de proyectos ambientales, yo digo que algunas personas con dinero para lavar culpas, lo que hacen es financiar este tipo de proyectos. Entonces compensan. Aprovechemos estas personas que tienen dinero y que quieren lavar culpas y diseñemos proyectos ambientales. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es financiamiento para proyectos ambientales.
Después hay que elaborar, que acá no está escrito así, pero los supuestos y restricciones no es más ni menos que una matriz de riesgo. Y en la matriz de riesgo es qué puede salir mal. Básicamente, ¿qué puede salir mal? Y ahí hay que empezar a evaluar un montón de cosas. Un ejemplo de esto es, yo hace un tiempo estaba en un curso de matriz de riesgo que lo estaba dando el BID. No sé si conocen el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, es un banco, ¿sí? Bien. Sí. Bueno, es muy conocido porque ha financiado varios proyectos interesantes en materia ambiental. Entonces, en esta matriz, nosotros estábamos trabajando en el diseño de un puente, ¿no?, que conectaba dos provincias. Yo estaba en la parte ambiental y en la parte de matriz de riesgo dijeron, ¿incluyeron el factor cambio climático en el diseño del puente? Porque el puente no puede durar 5 años. Tiene que tener una durabilidad mínima de 100 años. De acá a 100 años, ¿cuál va a ser el nivel del agua? ¿Va a servir ese puente? ¿Cuáles son las medidas precautorias que tienen a la hora del diseño de este puente? Bueno, eso es una matriz de riesgo, ¿no? Pensar en supuestos que por ahí, ¿qué altura le van a dar al puente que va a pasar sobre lo que es el nivel del río? Y no sé, ¿cuántos? Depende, la náutica. No, tenés que ver qué tipo de náutica hay, cuál es la altura, darle un espacio seguro. Entonces, todas esas cosas que pueden salir mal tienen que estar dentro de la gestión del proyecto y es una matriz de riesgo. Eso cuando ustedes elaboran un proyecto, cuando diseñan un proyecto específico, ambiental o no ambiental. Ahora, cuando ustedes están del lado como consultores, asesores, elaborando el estudio de impacto ambiental, recuerden que la evaluación la hace la autoridad competente, ustedes lo que hacen es el estudio. Cuando ustedes hacen el estudio, tienen que tener en cuenta esas cosas, ¿no es cierto? Tienen que evaluar, bueno, este proyecto, ¿cuáles son los impactos positivos? ¿Cuáles son los impactos negativos? Si yo pongo un puente que conecta de esta provincia a esta provincia, ¿afecto económicamente a la conexión de las ciudades del otro puente que generan la conexión de un lado al otro? Pequeño detalle, que a veces nos olvidamos. En la época de Menem hubo varios recorridos de trenes que dejaron de funcionar. Cuando esos trenes dejaron de funcionar, hay pueblos que se murieron porque no tenían forma de llevar materiales o no había actividad y por consecuencia directa no había recursos económicos y por ende las ciudades murieron y tuvieron que emigrar a otros lugares. Generalmente a lo que es Capital Federal o la ciudad de Rosario o de Córdoba, que ya están colapsadas de gente. Otro impacto negativo que trae esta simple decisión de decir, bueno, este tren no funciona más. Eso es un impacto que ustedes tienen que evaluar a la hora de gestionar el proyecto o a la hora de hacer el estudio de evaluación de impacto ambiental. Después, el cronograma es algo clave y tiene que ser un cronograma real. Yo ahí todavía peco porque pienso que todo va a salir bien y realmente a veces pasan que no sale todo bien. Y mi cronograma se atrasa porque soy demasiado optimista con la generación de documentos o con la gestión gubernamental. Entonces el cronograma tiene que ser lo más real posible y dejar un tiempo, un lapso, un periodo de garantía, por decirlo de alguna manera, para poder gestionar el proyecto en un tiempo pactado, porque generalmente cuando nosotros hacemos un proyecto así le tenemos que dar respuesta a alguien. Dígase la persona que me presta el dinero, dígase mi jefe o dígase el presidente. A alguien le tengo que decir, bueno, nosotros vamos a iniciar este día y vamos a finalizar tal. El presupuesto preliminar, este presupuesto se utiliza en la prefactibilidad de un proyecto. Un proyecto tiene diferentes etapas, pero en la prefactibilidad lo que se hace es decir, bueno, ¿cuánto va a salir este proyecto que yo estoy elaborando? Y va a salir 20.000 millones de dólares y la verdad no me alcanza. Entonces ya el proyecto muere ahí.
o busco un organismo que me financie el proyecto o acondiciono bajando el presupuesto. Pero esto es clave. Si yo diseño un proyecto en papel, diseño un proyecto que después no lo voy a poder ejecutar, es una pérdida de tiempo. Eso suele suceder con algunos municipios que tienen las mejores intenciones, pero no tienen el recurso económico. Entonces, antes de empezar de diseñar un proyecto a nivel ejecutivo, hay que evaluar las posibilidades de financiación. Listas de interesados. Esto es muy importante a la hora de evaluar este factor social que hablaba al principio, que es, bueno, ¿quién va a trabajar en este proyecto? ¿A qué necesidad voy a atender? ¿Y a quiénes voy a afectar? Generalmente, obras de gran magnitud, cuando hablo de obra pública, por ejemplo, puede afectar a comunidades originarias. Por ejemplo, voy a hacer un entubado, digamos, de Formosa a Chaco. Pero para hacer este entubado voy a tener que hacer un pozo por lugares donde hay comunidades originarias. ¿Las voy a perjudicar? No, pero quizás le puedo integrar para que tenga agua segura. Bien. Ahora, estas comunidades, ¿qué dialecto tienen? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo les voy a decir que voy a pasar por una topadora y que le voy a pasar un conducto por ahí? Son todas eso se tiene que evaluar en la lista de interesados. No solamente en quién va a ser mi jefe o a quién le voy a pedir la plata o a quién voy a atender con mi proyecto, sino a las personas que van a ser de paso o que van a estar en el camino y que por ahí no tienen los recursos culturales, económicos, para entender qué es lo que está pasando. Eso es un hito bastante importante a la hora de hacer una evaluación de impacto ambiental, que es el factor social, y a veces como ingenieros ambientales nos olvidamos. Bueno, esto del equipo del proyecto preasignado básicamente es definir quién va a ser el cabeza, el jefe, por decirlo de una manera, el líder del proyecto y a la persona que va a tener que tomar decisiones. Y por último, la aprobación de este proyecto es, generalmente es el que pone el dinero, o si trabajamos en una empresa, dígase, por ejemplo, trabajamos para Coca-Cola, hay que hacer un proyecto, bueno, mi jefe es el que me habilita a hacer esa construcción. Dentro de lo que son los proyectos ambientales, tenemos generalmente como dos líneas, por decirlo de una manera. Los que se llaman a los proyectos sustentables y a los proyectos de innovación. Un proyecto sustentable, por ejemplo, podemos hablar, que es más fácil de identificar, es en la gestión integral de residuos y la valorización de residuos. Digamos que hay una comunidad en donde tienen un problema de gestión de residuos. Bueno, se puede integrar de hacer un relleno sanitario. No obstante, se pueden hacer capacitaciones, se pueden hacer espacios para separar en origen los residuos y que esos residuos se puedan valorizar. Dígase, por ejemplo, los orgánicos hacer compost, el cartón utilizarlo para recuperación, potenciales para hacer CDR. El CDR es un combustible derivado de los residuos, lo utilizan generalmente las cementeras. Entonces es un proyecto sustentable porque le da sustentabilidad. Después existen los proyectos de innovación. Generalmente los proyectos de innovación es donde sale el arte, donde sale la tecnología y que permite hacer un cambio. Por ejemplo, un proyecto de innovación es, no sé si escucharon algunos, creo que es en Noruega, donde se han instalado equipos tecnológicos muy grandes que lo que hacen es captar desde el aire, ¿no? Captan aire del ambiente, lo purifican y absorben el dióxido de carbono presente en el aire. Eso es un proyecto de innovación, por ejemplo. Entonces, este proyecto de innovación es interesante porque colabora en reducir o no afectar tanto el cambio climático y para eso hay organismos que nos van a permitir, que nos van a financiar este tipo de proyectos.
Después hay otros de proyectos de sustentabilidad, pero ahí como que se arma una brecha y se los digo porque es importante a la hora de buscar financiamiento. Generalmente, cuando hablamos de proyectos ambientales, tenemos que hablar de financiamiento de organismos internacionales. Voy a hablar a nivel Argentina, ¿no es cierto? Argentina está siempre en altos y bajos económicos y los organismos internacionales generalmente tienden a tener una bolsa de dinero para financiar proyectos ambientales. Como ustedes saben, los ODS atienden las necesidades de, por ejemplo, agua potable, saneamiento, contaminación, cambio climático. Entonces, estas 3 líneas generalmente son las que tienen más facilidad de conseguir un financiamiento. Sobre todo ahora hay mucho interés en todo lo que es cambio climático, entonces hay mucha financiación para eso. No es fácil conseguir el financiamiento, pero tampoco es imposible. Entonces, cuando hablamos de organismos internacionales, por ejemplo, como yo les comenté hace un ratito, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Otro es el CAF. Otro que no está mencionado acá es el Banco Mundial. También está Fondplata. Hay muchos organismos. Dependiendo del organismo, es el nivel de exigencia que te van a pedir para el financiamiento. Pero existen organismos internacionales de baja escala, como es el CAF o como es el BCIE, que son más regionales y las exigencias son más fáciles de cumplir. Existen organismos también multilaterales, que son fondos que atienden, no sé, por ejemplo, Fondo Verde del Clima, Fondo del Medio Ambiente. Son fondos en donde diferentes organizaciones dejan dinero específicamente para financiar proyectos de índole ambiental. También existen organismos de cooperación internacional, hay un montón, hay fondos públicos, hay fondos privados. La mayoría de estos fondos son a nivel europeo, no son tanto a nivel argentino, pero sí se puede aplicar. Lo importante de esto es conocerlos, entrar a la página. Pero ¿por qué se los menciono? Porque muchas veces estos organismos obviamente tienen una página oficial y en sus páginas tienen cursos gratuitos, que son certificados interesantes a la hora de sumar al CV y a sumar conocimiento. Por ejemplo, el BID tiene varios, el CAF también. Entran a la página, son generalmente autoasistidos y son gratuitos. Por ejemplo, me parece que cambió un poco. Sí. No llegué, quiero anotar eso que dijiste de los cursos autoasistidos, dijiste. Cursos autoasistidos, busca, ¿ves la página, la pantalla que estoy mostrando yo, que es BID? Sí. Bueno, el BID y el CAF son 2 organismos que tienden a tener muchos cursos gratuitos. ¿El BID y cuál es el otro, el CAF? CAF, CAF. CAF, está bien. En los 2 se encontrarán los cursos. Sí, hay que ir viendo, ¿no? Porque eso va dependiendo del momento, bien. No es que todo el tiempo, pero sí hay cursos que son bastante interesantes en materia ambiental, sostenibilidad, cambio climático. A veces lo malo es que algunos no te dan un certificado para acreditar en LinkedIn si no pagás, no sé, $5, $10. Claro, claro. Pero la capacitación la tenés igual, entonces... Perfecto. Gracias. De nada. Entonces, yo les comento esto de los cursos, pero también en las páginas se puede ver la cantidad de proyectos en temáticas ambientales, de saneamiento, de agua segura, de tratamiento de aguas residuales. Y en la página los invito a que si tienen un minuto, yo sé que algunos no lo van a hacer, pero a que entren a la página y vean la cantidad de proyectos y el tipo de proyectos que se aprueban. ¿Por qué? Porque muchas veces hay proyectos que nos sorprenden. Hay proyectos que son un poco tontos a veces, como hacer una bicisenda, pero hay proyectos que son muy interesantes. Por ejemplo,
no sé en qué estado está hoy en día, pero si no recuerdo mal, el BID fue el que está financiando retirar todo lo que es un basural a cielo abierto en Luján. No sé si lo conocen. Un proyecto muy emblemático. Sé que tuvo algunas complicaciones, no sé si porque la contratista no estaba haciendo bien las cosas y el estudio no estaba bien hecho, pero financia proyectos interesantes. Entonces, para que lo evalúen, para que lo vean, por ahí en otra materia tienen que analizar algo, por ahí en el proyecto final les sirva para tener algún antecedente, porque tienen mucho material bibliográfico, de terreno, son interesantes. Esta, por ejemplo, es otra página de otro organismo donde se ven, por ejemplo, los proyectos, la ubicación de los proyectos, la inversión de ese proyecto. ¿Por qué se los digo a esto? Porque si en algún momento ustedes están trabajando en algún municipio o en alguna provincia o en algún, no sé, privado o lo que necesiten, ustedes pueden considerar estos proyectos como antecedente para ver, bueno, qué documentación tuvieron que recopilar, cómo la recopilaron, en qué se enfocaron, cómo obtuvieron esta línea de crédito. Y se pueden hacer muchas cosas que por ahí con fondos propios de la provincia, del municipio o de una empresa es muy difícil de hacer. Un tema no menor, no todos los organismos que financian estos proyectos es que regalan la plata, la financian. La financian de una manera, de una tasa de interés casi nula, pero la financian, o sea que el dinero hay que devolverlo. ¿Sí? Cuando el BID dice invertimos millones de dólares en Luján, no es que se lo regaló Luján, sino que, no sé en este caso, pero quizás el municipio de Luján o la provincia de Buenos Aires o Nación va a tener que devolver ese dinero. Por eso en ese caso van a tener que tener el aval del gobierno que corresponda. Otra página que pueden ver la ubicación de los proyectos. Esto es como para que ustedes puedan entrar y visualizar. Después existen proyectos que están abocados directamente a la conservación de la naturaleza. ¿No? Los otros que mencioné hacen referencia a los proyectos que tienen que atender una necesidad de la sociedad, ¿no es cierto? Sea, por ejemplo, esto de remediar un basural, sea el acceso a agua potable, sea, por ejemplo, hubo un proyecto muy interesante en San Antonio, Bahía Blanca, donde tuvieron que extraer suelo, ¿no? 10 centímetros de toda la población porque habían hecho la ciudad arriba de un espacio donde hubo una fábrica que dejó un pasivo ambiental de plomo. Entonces, debido a las personas que tenían enfermedades, malformaciones, se le hace un juicio y se consigue un financiamiento, creo que fue con el BID también, para poder extraer todo ese suelo contaminado donde la gente ya vivía y depositarlo como residuo peligroso. Por eso la importancia de ver muy bien cuando se hace un desarrollo urbanístico. En este caso, son subsidios específicos para conservación de la naturaleza. Por ejemplo, ahora lo que está en auge o lo que se está utilizando bastante, sobre todo en Neuquén, son proyectos que tienen la capacidad de captar dióxido de carbono de la atmósfera a través de plantaciones autóctonas. Entonces, gracias a ese beneficio se generan créditos de carbono y con eso permiten el desarrollo de otros microecosistemas o ecosistemas que se venían perdiendo por la deforestación. Eso es una forma de financiar un proyecto de conservación de la naturaleza. Después, en materia de lo que es la normativa ambiental, esto para mí estamos muy pobres todavía en Argentina con lo que es la normativa ambiental. Tenemos la ley de presupuestos mínimos, pero la ley de presupuestos mínimos
no sé si la llegaron a leer en algún momento, si saben un poquito de normativa, lo que hace es decirle a las provincias las cuestiones mínimas que tienen que hacer. Y realmente no es una obligación a los actores privados. Entonces ahí queda un poco en el aire y genera que todavía no hay normativa actualizada. Generalmente la normativa a la hora del desarrollo del proyecto terminamos utilizando normativa del exterior. Entonces, ¿por qué es importante la legislación ambiental? Porque dependiendo dónde se va a implantar su proyecto, lo primero que tienen que hacer es hacer un marco normativo. Por ejemplo, digamos que quieren hacer una fábrica que hace papel. Y ustedes diseñan una planta donde va a tener un vuelco de efluentes. Por la tecnología que ustedes van a contratar o que tienen presupuesto o que les regalaron, tienen ciertos parámetros de descarga que quizás sean aceptables, pero la provincia es muy rigurosa con los parámetros de control, entonces no se puede instalar. Entonces, lo primero que tienen que hacer a la hora de evaluar un proyecto, tanto sea para el diseño del proyecto o para el estudio de evaluación de impacto ambiental, es hacer un marco normativo actualizado. Guíense por fuentes oficiales, porque la normativa cambia todo el tiempo. O no tanto, pero cambia, entonces fíjense en estar actualizados. Después empezamos con la parte de a la hora de hacer un informe ejecutivo. Cuando hablamos a nivel ejecutivo, y se los voy digamos que yo quiero construir una casa, yo tengo una prefactibilidad. Mi prefactibilidad va a decir, bueno, mi casa más o menos se va a implantar en esta zona y va a salir 10 pesos. Ahora, cuando yo estoy evaluando mi proyecto a nivel ejecutivo, yo tengo que decir cuántos ladrillos voy a poner en mi casa. El nivel ejecutivo es el todo, es el último documento, es el más completo, es el que voy a tener que, va a ser mi base para el diseño de todo el proyecto. Lo que me falta ahí no lo voy a poder considerar. Este tipo de informes, algunos le dicen IAS, algunos le dicen YAP, dependiendo quién lo pide, hay diferentes tipos de nombres. Lo importante de acá es que ustedes tienen que saber que existen este tipo de informes que generalmente se hacen cuando se está desarrollando el proyecto para ver los impactos que se van generando. Bien. ¿Van bien o los estoy aburriendo mucho? Creo que nos falta mucho. A ver, bueno, estamos como por la mitad. ¿Quieren descansar 10 minutos? Bien. ¿Vamos bien? ¿Quieren hacer un descanso de 10 minutos Sí, o seguimos? Sí. Como quiera la mayoría, no tengo problema. Deciden Si ustedes. no, ganamos el agua al mate y... Bueno, debido a que la mayoría me parece que ya se fue a tomar el mate, Yo no tengo problema si quieren seguir. A mí me da también, no tengo problema. Cualquiera de las dos está bien. Bueno, ¿querés ir a prepararte, Leo, el mate o continúo? Bueno, 5 minutos.